pasos, ponemos en el título pasos en el proceso de interpretación. Listo. Nuestro título para el siguiente es pasos en el proceso de interpretación. ¿Hiciste la tarea? Bueno, entonces a continuación vamos a mirar 7 pasos importantísimos para comenzar ya un trabajo, por ejemplo, con su libro. Ya dice que ya todos tuvieron su libro, ¿no? Entonces, ese libro a esta altura ya lo han leído por lo menos 2 o 3 veces, el libro que ustedes escogieron. Ya por lo menos ya unas 3 veces lo han leído uno, se familiariza con él, ya por ejemplo toma uno borrador de cosas difíciles que usted dice, de esto no le encuentro, y bueno, cositas, así va uno haciendo su trabajo en el libro, porque ¿cuál es la idea? Que cuando terminemos hermenéutica, ustedes me entreguen el comentario de ese libro, de todo ese libro, entreguen el comentario. Eso sería satisfactorio, sería hermoso. Porque, como le digo, cuando en un auditorio hay un montón de personas llevando su plata, que es lo más deprimente, llevando su plata y dándole a los sinvergüenzas carros 0 kilómetros carísimos y mucha plata para ir a escuchar a un payaso, a un sinvergüenza burlándose de la Biblia, burlándose de Dios, eso es deprimente. Entonces necesitamos tener cristianos sanos para que cuando nos toquen en el tribunal de Cristo presentar el examen mío, entonces por lo menos estén los que discipulé y los que están aquí, por lo menos estén, ojalá todos, que se formaron cristianos serios y se les forjó el carácter en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y para eso son estas reglas. No es que yo pienso que eso es así, no, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde concluye el señor Romero de que no somos depravados, que somos buenos? O sea, cuando no se siguen estos lineamientos, entonces uno es capaz de contradecir la Biblia, y eso es gravísimo. Entonces vamos a esos pasos. Entonces el primer paso se trata, vamos a mirar el primer paso. Vamos a colocar así las versiones. Versión creo que es con S. Van a hacer el esfuercito, van a hacer todos el esfuerzo. A veces hacemos inversiones muy malas con nuestra platica, nuestro trabajo. Compramos tonterías, pendejadas, cosas que no son útiles, celulares caros, malgastamos en cosas que no hay que malgastar. Les sugiero que procuren hacerse al menos a unas 3 versiones de la Biblia. Entonces el primer paso, cuando ya usted va a comenzar a estudiar su libro, el primer paso es que por lo menos usted tenga acceso. Hoy en día hay acceso a todo.
el hermano Enrique chicanea en el buen sentido de la palabra cuando dice que él tiene ahí como 10, 12 Biblias ahí en su sistema. Y bueno, entonces hoy en día con la internet pues está todo eso, pero no hay como tener uno la Biblia física, ¿no? Entonces lo primero es tener por lo menos unas 5 versiones. Venga a ver qué nos dicen acá. En el proceso, el primer paso en el proceso es asegurarse de poseer la mejor o las mejores versiones de la Biblia, aquellas que toman en cuenta los manuscritos antiguos. La Reina Valera 1960 es excelente. Los grandes eruditos critican todas las versiones. O sea, usted no va a escuchar a ningún erudito diciendo esta es perfecta. Usted escucha a Vidal y dice que la 60 pues medianamente. Todos hacen tremendas críticas. Entonces es ¿por qué? Porque saben hebreo, porque saben griego. Entonces del idioma original, de lo que hemos hablado, a traerlo al español, pues es una zanja tan profunda y tan ancha que ese puente tiene que quedar bien construido. ¿Se acuerda que hablamos de esa ilustración? Una zanja, un abismo y un puente, y ese puente tiene que quedar bien hecho. Entonces, pasar de un idioma a otro es un trabajo colosal, y nosotros debemos quitarnos el sombrero y hacer reverencia a esos hombres que han hecho ese trabajo. Pero hay personas malintencionadas. A estos no hay que quitarse el sombrero, a estos hay que lapidarlos, quemarlos, porque han sido malintencionados, como por ejemplo los testigos de Jehová, que tradujeron la escritura y se llama el nuevo mundo de la traducción de las Sagradas Escrituras, algo así, y han hecho fiesta y han hecho cualquier cantidad de aberraciones con la palabra del Señor. Hay otros también que han ido intencionalmente disminuyendo digamos, el impacto, la fuerza que tiene el pasaje, y eso es gravísimo. Uno de los ejemplos más notables es que yo leo en la 1909, versión Reina Valera 1909, yo leo que dice: y todas estas cosas las tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo, el conocimiento de mi Señor, dice el apóstol Pablo. Ya en la 60 usted encontrará: las tengo por basura. De estiércol a basura hay una distancia grande, ¿cierto? Porque la basura se recicla, la basura usted la barre, tranquilo, barre ya su bolsa, la amarra, pero con el estiércol ya hay un manejo diferente, ya es grave, ¿sí ve? Entonces, ¿sí ve que cambia? Entonces, ustedes con las versiones les van a ayudar a hacer esa clase de críticas, y las versiones también les ayudarán a arrojar luz. Entonces, hay versiones de lenguaje actual. ¿Cuál es? Como hablamos hoy en el siglo XXI. Hay versiones amplificadas, es decir, colocan en cursivas o colocan en negrillas, no estoy bien seguro, lo que ellos han ampliado. Es decir, dicen lo que dice el original es esto, en su letra normal, y lo que aparece en cursiva le están informando al lector que se lo agregaron para ampliar el texto, para arrojarle más luz. Entonces, estas cosas no es que estén mal hechas, desde que sea honesto, el traductor de la Biblia sea honesto y lo ponga en una letra diferente. Entonces, tener en cuenta eso. El erudito César Vidal demostró que hay una nueva versión internacional, si no estoy mal, pero es que la nueva versión internacional hay que mirar bien, porque hay una que es correcta, entonces eso hay que mirarlo con cuidado. Pero en los programas que estuvimos escuchando con Chavita, hay una nueva versión internacional donde le han mutilado los textos completos, o sea, los quitaron total, y donde les cambiaron el sentido total, donde Jesucristo aparece como Dios, los cambiaron, donde se habla de ciertas actitudes de pecados, los quitaron. Eso es ser uno canalla.
porque el Señor dijo, no le aumente ni le quite, ¿cierto? Pero las diferentes versiones serán una gran herramienta. Entonces, usen el internet, pero en el trabajo de su libro, que ustedes van a comentar y que van a trabajar, ya lo tienen y ya comenzaron a trabajar en él. No comiencen a hacer su trabajo ya cuando lo comiencen a pasar en limpio ya. No lo hagan sin haber leído por lo menos unas 5 versiones. Entonces leen en la Reina Valera, leen en la de las Américas, leen en la Dios habla hoy, en una del lenguaje actual, leen y hacen su crítica. Entonces hagan eso. Y si las pueden comprar, mucho mejor, ¿cierto? Ya se las nombro, tranquila Beatricita, ya se las nombro, ya se las voy a escribir, mejor dicho. Entonces, Reina Valera, eso se escribe así, abreviado, 1960. Dicen que es excelente. Biblia, voy a poner así nomás, de las Américas. De las Américas. Ahí van 2. 1, 2, 3. Vamos a mirar católica. Una católica. Biblia católica. Recomiendan la Biblia de Jerusalén, católica, la recomiendan. Toca invertir. Y lamentablemente nosotros no hemos sido tan juiciosos en eso. La católica, la Dios habla hoy. Dios habla hoy, aquí van 4. Nueva versión internacional. Esa es la que quiero que le pongan la lupa. Sí, hay algo raro ahí, mamita, tiene toda la razón. Nueva versión internacional. Internacional. Dice las personas que trabajaron en este sencillo manual, imagínense, estoy con un manual sencillo, ni siquiera me apresuré a conseguir un buen libro de hermenéutica, pero estamos en ese trabajo de conseguir un buen libro de hermenéutica. Pero no quiere decir que lo que estemos haciendo sea flojo, eso sí estoy totalmente seguro que no. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a buscar y me toca a mí con esto. Los que tengan internet. Ahora sí. Pero ustedes tienen internet, sí. Sí tienen internet ustedes. Bueno, entonces vamos a buscar un pasaje de la Biblia, vamos a hacer el ejercicio, porque esto es con ejercicio, no es simplemente la información, ya se los dije. Busquemos
Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Entonces, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, Reina Valera 1960. Y lo vamos a escribir. Segunda de Corintios 4, 7. Y lo vamos a escribir, ¿listo? Entonces busquen ahí en su Biblia y prestamos atención. ¿Qué es lo que vamos a descubrir acá? Si el texto cambia demasiado, si me explica un poco más, si me alejó, si me explicó, si me confundió o me ayudó, entonces ustedes van a ser críticos de eso. Dice, uy, aquí, o van a descubrir si cambió demasiado el sentido. Si usted, uy, aquí cambió como demasiado el sentido. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Porque muchas veces se pasa al púlpito, y en el caso de ustedes, las mujeres que darán también sus charlas y evangelizarán y todo esto, esto es para todos. Entonces, de pronto nos basamos en una versión que suavizó el pasaje, cuando no podemos ignorar la originalidad que hay en el pasaje griego. Entonces, esa es la parte. Pero tenemos este tesoro, van escribiendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces lo escribimos y ponen ahí al frente Reina Valera 1960. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pongan ahí la palabra de Dios para todos. Me puse súper triste cuando estamos en Segunda de Corintios, ¿cierto? 4:7. Gracias, hijita. Bien, palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. Esa es la versión. No está acá, no está acá, no, es lo que yo tengo acá. Es otra versión. Sí, y otra Biblia también, porque esta es otra. Sí, entonces escribimos: tenemos este tesoro en vasijas de barro. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no proviene de nosotros, sino de Dios. Listo. Otra vez. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Tenemos o pero? Digo que su merced nos dictó primero tenemos. Ok. No, tenemos. Pero ya estaba esa parte, o lo hice dañar, ¿no? Tenemos este tesoro en vasijas. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida
no viene de nosotros, sino de Dios. Hacemos este ejercicio. La palabra de Dios para todos. Juiciosos, mis amores, juiciosos ahí sin hacer ruido. Vamos a hacer el análisis. Entonces ustedes ya lo tienen escrito, yo lo tengo en las Biblias. Entonces, tenemos. Entonces la 60 pone pero. Ese pero no es gratis ni está de más, tiene un sentido. La otra lo omitió, le quitó el pero, le puso tenemos. Este tesoro en vasos de barro, usó vasijas de barro, el sentido es exactamente el mismo. Para que la excelencia, entonces ellos cambiaron para demostrar que este extraordinario poder, Reina Valera dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Encontramos que esta versión amplió, le agregó, le puso más cosas al texto. Que el que sean vasos de barro, nosotros los predicadores, porque el contexto es que somos administradores, viene desde el 3, somos ministros del nuevo pacto, ese es el contexto, ministros del nuevo pacto, que el tesoro de ese nuevo pacto, el mensaje del nuevo pacto, el Señor lo colocó en tiestos de barro o en vasijas de barro. ¿Que para qué? Propósito, para que el poder sea de Dios, para que la gloria y el poder sea de Dios y no de los hombres, que Dios usó a los hombres más ordinarios como yo soy el más ordinario de todos, que recibo críticas y está bien que me las den, gracias al Señor por ello. Ordinario en todo el sentido de la palabra. Entonces, que el Señor usó esos hombres ordinarios, campesinos, no intelectuales, y no quiere decir entonces que no haya intelectuales, porque sería muy absurdo decir no hay intelectuales, todos son campesinos, todos son albañiles. No, también hay intelectuales, pero igual todos son vasos de barro. Que para que la excelencia, y aquí dice que para demostrar que este extraordinario poder, de extraordinario a excelencia del poder, hay una pequeña variante, ¿cierto? Pero el texto nos lleva a reflexionar de que el Señor utiliza personas sin atractivos intelectuales ni eruditos para que la gloria sea de Él, ¿cierto? Entonces, aquí lo ampliaron para demostrar. La Reina Valera dice simplemente, sencillamente, para que la excelencia del poder de Dios, o para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bien. La Peshitta, Biblia Peshitta. ¿Cómo se escribe? P-E-S-H-T-A. Es algo que tiene que ver con la lengua, mija, es algo del arameo. Escriban. Con todo, sí, con todo, coma, con todo. Tenemos este tesoro
en vasos de barro. Para que la grandeza del poder, para que la grandeza del poder sea de Dios y no en nosotros. Encontramos diferencias con la Reina Valera en que no dice pero, sino con todo, con todo. Siempre habrá variantes con esas palabras, siempre habrá variantes. Porque cuando dice pero, entonces está haciéndonos como una advertencia. El tesoro del nuevo pacto, el nuevo pacto es algo extraordinario, pero tengan en cuenta que ese tesoro está en vasos de barro, ¿sí? Como una advertencia. Con todo, nos está diciendo es que a pesar de la grandeza del tesoro, se colocó en unos vasos que como que no son equivalentes. El tesoro es tan grandioso que como que esa no era la vasija para colocarlo, ese con todo, ¿cierto? Y encontramos que no colocaron excelencia, sino colocaron grandeza. De resto quedó todo igual. Pero es bueno que vuelvan a Biblia la palabra. Biblia la palabra. Y gracias al Señor por lo que me han regalado todas estas cosas. De repente, si se los presento, no les van a regalar a ustedes esto. Biblia la palabra. Pero este tesoro aquí se complicó un poquito más. Pero este tesoro lo guardamos. Lo guardamos. Estamos más complicados. Este tesoro lo guardamos en vasijas de barro. Para que conste que su extraordinario, otra vez volvieron a usar la palabra extraordinario, para que su extraordinario valor, ya no existe la palabra poder, sino ahora existe la palabra valor. Conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Hasta aquí podríamos juzgar que no se ha alterado nada, a pesar de que hay connotaciones que nos llevan no se ha alterado nada. Se está diciendo que el nuevo pacto tiene un valor infinito y es un poder infinito y que el Señor lo colocó en vasijas de barro, pero no estoy de acuerdo. Difiero de que hayan dicho lo guardamos, porque nosotros no hemos guardado nada. El Señor lo ha depositado en nosotros. Ese es el contexto. Si ustedes siguen con juicio la Reina Valera, el contexto es que Dios colocó, ¿cierto? Dios puso ahí. Y aquí están diciendo es que nosotros fuimos los que buscamos vasijas de barro. Entonces me alteró el sentido, porque es como si yo como hombre buscara una vasija de barro para colocar ahí. Es que la vasija de barro soy yo, el tiesto de barro soy yo. Y aquí me lleva pero este tesoro lo guardamos. O sea,
ya hay un pequeño problema. Pero el sentido sigue siendo el mismo todavía. Vamos a ver qué nos dicen los católicos. Biblia, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Sí. Si yo le digo a cualquier pastor que estoy haciendo este seminario así, me regañan, porque van a decir de que quizá las personas que estén asistiendo al seminario no tienen la suficiente madurez para enfrentarse a estas cosas. Yo estoy en las manos del Señor y ustedes también. Y si uno sale desilusionado de la Biblia, entonces no le busque ser cristiano. No le busque a eso. Usted lo que tiene que ser es una persona honesta, responsable, y buscar ceñirse a la palabra del Señor. No decir, mire, pero acá dice distinto que sí podemos, pues no, sino más bien tener crítica, tener juicio y decir, me lo suavizó. Tal como yo leí, lo tengo por estiércol, por basura, entonces lo digo con respeto, pero digo, la Reina Valera me suavizó el sentido. Porque si la más antigua dice estiércol, quiere decir que viene de una raíz y me la han suavizado, ¿cierto? Aquí sigue el texto. Mire que no vamos a encontrar dos iguales. La Pesita, que es la más cercana, le dio una pequeñísima variante, pero se la dio. Escriban, pero esta riqueza. Ya no aparece tesoro, sino ahora aparece la palabra ¿qué? Riqueza. La tenemos en nuestro cuerpo. La tenemos en nuestro cuerpo. Ayuda, pero a la vez, si no hay la suficiente madurez en la escritura, me puede generar algún problema. Pero aquí están siendo más literales. Aquí ya desapareció, no desapareció. Y explicaron. Y dice así, lo tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro. La Dios habla hoy, lo que quiso fue explicar. La tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro. Para mostrar que ese poder tan grande, viene de Dios y no de nosotros. A pesar de que hemos encontrado esas variantes, el texto sigue teniendo el mismo sentido. Que la grandiosidad del nuevo pacto se colocó en tiestos sin valor, insignificantes, para que bajo ninguna circunstancia se le dé la gloria al hombre, sino la gloria la reciba Dios. Pero aquí ya voy trabajando con mi sermón y ya puedo entonces comenzar a ilustrar mejor, ¿cierto? Aquí dice olla de barro. Una olla de barro vale muy poco. Vasija de barro, tiesto de barro, olla de barro, vale muy poco. Bueno, las de Ráquira son costositas, pero porque son artesanales, las de Ráquira, pero vale muy poco, definitivamente una olla de barro. Para las que vendía la hermana Lucía, la de Espresso Trish, algo así, que una sola olla valía como 2 millones, 3 millones para una de barro. Entonces lo que está diciendo, no se colocó el tesoro en la Trish, sino se colocó en una olla de barro. Listo. Católicos, la Biblia de nuestro pueblo.
les recomiendo, consíganse una Biblia católica para que lean los apócrifos. La Biblia de nuestro pueblo. Esos son los libros que no pertenecen. Los apócrifos son los que no están en la Biblia protestante y que ellos nos acusan que nosotros los quitamos. Nosotros no hemos quitado nada. Explicamos que hay libros que los eruditos los rabinos judíos dicen que no son inspirados por Dios. No es que Calvino y Martín Lutero vayan, no, eso quitemos esto, no. Es que se ciñeron ellos, se humillaron ellos ante esos eruditos, ante esos rabinos judíos que dijeron que esos libros no estaban en la Torá y que eran solo libros fantasiosos de la literatura judía, y los católicos encontraron que podía ayudar para el purgatorio, que podía ayudar para orar por los muertos, que podía ayudar, entonces los incluyeron porque les ayudaba a sus cosas. No entiendo cómo colocaron Baruch. Dice así: pero ahora, ay no, ustedes dirían, uy, pero ahora sí lo cambiaron la Biblia. Ahora sí, no, reprendemos a ese anticristo. Biblia católica: este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea bien. La madrecita ya hizo su crítica textual. Para que se vea bien que ese poder extraordinario procede de Dios y no de nosotros. Sigue teniendo, procede de Dios y no de nosotros. Vamos a ver qué nos dice la bellísima y hermosa Biblia de las Américas. Muy cerquita de la Reina Valera, casi exacta. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántas versiones nos salieron? 6, 7, nosotros ya vamos con 7, pero no tengo la nueva versión internacional y eso me duele. No, se debería de tenerla aquí. Y esa Biblia de Dios Oferto. Para que la extraordinaria grandeza del poder, ahorita la leemos, mi hermanito, Dios tenganla ahí en cuenta. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nueva versión internacional, ¿lo tiene alguien? ¿Listo? Díctelo, mi hermanito de nacionalidad. Internacional, una versión internacional.
Díctelo, mi hermano. 1999 o solar. Ahí está. No importa, mamita, la que sea. Sí, la que sea. Para el ejercicio no interesa. Pero tenemos este tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Para que se vean, ¿Para qué perdón? para que se vean. Se siente. Qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Bien. Aquí nos explican que la nueva versión internacional hace una parafrasear. ¿Se acuerda que a veces les decimos voy a parafrasear el texto? Que la nueva versión internacional por lo general busca eso. Si no tienen para ninguna Biblia, que ya comprobamos que no, porque ustedes tienen internet y todo el mundo tiene datos y todo el mundo paga plan. Entonces hay para plan, imagínense. Entonces sabemos que por medio de la internet, entonces ya no es necesario, pero esto es bueno tenerlo, porque pues es que con el internet que está en manos de mundanos pues pueden pasar muchas cosas. Entonces no debemos fiarnos en ello, porque pueden pasar muchas cosas. Entonces no hay como tener los libros, ¿cierto? Bien, vayan comprando la católica, vayan comprando la de las Américas, vayan comprando. Chévere, chavita, porque no me toca comprar. Aquí dice que si se maneja griego, entonces pues que hay que comprar el Nuevo Testamento griego. Nosotros no manejamos griego, no sabemos griego de nadie, ¿cierto? O de pronto alguno dice, ¿será usted pastor? Pero yo hablo griego fluido, bueno. Listo, mis amores, entonces ya hicimos el ejercicio y encontramos que quedamos tranquilos, que va, viene, pero que el sentido, por eso se habla del sentido, el sentido. Podríamos colocar un reto como tarea, pero tomo la decisión al final. Encontrar un pasaje, pero es que eso no va a ser fácil. Entonces por eso lo tengo aquí bloqueadito, enredado, porque eso no va a ser fácil. Buscar un pasaje, tendría que yo hacer ese trabajo, ¿cierto? Y demostrar, y hacer lo mismo que hicimos aquí, demostrar que hay versiones que cambiaron el sentido. ¿Qué es lo grave de las versiones? Que cambien el sentido. En este pasaje encontramos que había variantes, pero que no cambió el sentido no cambió. Que la Dios habla hoy, dijo, este tesoro se acercó más, me agradó, porque los que dijeron, nosotros lo colocamos, no. Este tesoro está en nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo es como una olla de barro que vale muy poco, para que se demuestre, para que se vea, para que la gente vea que la grandeza de ese poder del nuevo pacto es de Dios y no de los seres humanos. Entonces esto ayuda. Los del Evangelio de la Prosperidad no han hecho exégesis, no saben hermenéutica y de pronto se me va la mano diciendo, pero son una manada de idiotas que van a llevar el dinero a esos lugares y a darle lujos a estos tipos y no conocen la Biblia. Porque
Si uno conociera la Biblia, ya sabe que a los hombres no se les da gloria. A los hombres se les da un respeto, se les da un afecto, se ora por ellos, se les reconoce su trabajo, como la Biblia nos ordena, pero nunca se le da gloria a los hombres, sino es este libro el que tiene la autoridad, este libro. No es que si lo dijo el pastor Pedro es porque es así, no, señor. ¿Qué dice aquí? Si aquí dice, entonces amén, pastor, pero si no dice, pastor, lo hablamos después, porque ¿de dónde saca eso? Bien, segundo paso. El segundo paso, que es muy similar a lo que ya vimos por allá, que es la humildad. Esto ya es actitud. Miren, si uno se acerca a la Biblia, dándoselas de sobrado, dándoselas de erudito, dándoselas de todo eso, va a fracasar. No. La palabra del Señor se acerca uno con humildad, siempre dejándose enseñar de ella, siempre sabiendo que uno está por debajo de ella y que ella es la que le va a ampliar su conocimiento, y nunca con agrandamiento. Es decir, voy a estudiar, a ver qué quiere decir esto, voy a explicarlo, así no es. Nunca dé por sentado que usted leyó una vez y que entendió, nunca dé por sentado eso. Siempre vaya con humildad a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que después de haber estudiado juiciosamente la palabra le arroje luz y usted pueda sacar una conclusión, ¿cierto? Entonces, siempre lo que quiero hacer ver es que hay un montón de gente y que esto no debe desilusionarnos. A veces yo he llorado. A veces he llorado cuando salgo enfermo aquí con mi bicicleta y llego allá y encuentro, hoy por ejemplo, el patrón haciendo un reclamo. Entonces, a veces tiendo a ponerme triste. Digo, Señor, donde a la gente le mienten, las personas llevan los bultos de dinero. Y nuestra amada iglesia, pues, trabaja apenas con lo suficiente. Apenas, no estoy diciendo que con juiciosos, mis amores, para que no interrumpan a los papitos, en silencio. Entonces, nuestra iglesia tiene los recursos suficientes. No estoy diciendo que aquí andamos arrastrados y que no tenemos con qué comprar un bombillo, que no hay con qué pagar. No, aquí hay suficiente. Eso sería un pecado ir a decir que ahora qué hacemos para el mes entrante. Pero de pronto no es correcto lo que voy a decir, porque hay que tener fe. Pero si se le coloca un salario al pastor para que él viva tranquilo, para que no se sienta alcanzado de nada, sino viva tranquilo, seguramente vamos a reducir ese potencial que tenemos, seguramente lo vamos a reducir, y muchas otras cosas se van a distanciar, pero quizá no es correcto lo que yo estoy diciendo, porque se necesita fe y seguridad en el Señor, que Él nunca nos va a dejar pasar por cosas que no estamos capacitados de pasar. El texto dice claramente, no nos pondrá cargas que no podamos sobrellevar. Entonces, más bien orar por el pastor para que pues haga la carta y se retire, y estamos en las manos de Dios, ¿cierto? Más bien eso es lo que hay que hacer. Tercer paso. Tercero, mis amores. O sea, segundo es la humildad. Pero si quieren que defina humildad, entonces, pues, comenzamos a ABC, humildad. Es que es una actitud, que esto no se puede pasar por alto. Porque usted tiene sus versiones, pero si usted va con una soberbia, con una arrogancia, pensando que usted interpreta la Biblia, cuando nosotros no interpretamos nada. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando uno va con arrogancia, fracasa. Y por lo general los arrogantes usted los identifica fácil en el púlpito.
hablan de sí mismos, hablan de sus conocimientos, hacen alarde de que son buenos cristianos. Usted, el humilde, por lo general, siempre va a la Biblia. Él va a la Biblia. Tercero, organice. Vamos a ponerle así. Organice con Z, no. Yo no sé, ustedes sabrán si cometen herejía con la ortografía. Entonces, organice. A veces en este inmenso océano, en este tremendo océano, no tenemos por dónde empezar. Eso es algo, se lo digo por experiencia. O sea, ¿por dónde empezamos? Escojan un libro. Ustedes, tengo 66. De pronto Yulicita dice, profeta Isaías, oye, ¿a qué hora me metí? Tiene 68 y para comentarlo, no, ¿a qué hora voy a comentarlo? Isaías. ¿Cierto? Se me va el 2040, el 2015. Entonces, a veces no sabemos por dónde empezar. Todo se trata, por infinito que sea y grande que sea, organizar, ¿cierto? Entonces, 66, que cometí herejía, que no son 68 y no son 66. Entonces, organicemos. Voy a buscar práctica, vamos numerando. Arrancamos con Primera de Pedro, ejemplo. Leo mi carta del apóstol Pedro, la estudio, la leo y ya he definido, me he organizado que lo primero que voy a hacer es buscar qué me dice la carta de Pedro que yo debo practicar. Yo, Pedro Rojas. En ella voy a encontrar infinidad de cosas, pero mi primer paso que voy a dar es, voy a buscar en esta carta qué me dice a mí que yo debo practicar. Entonces, primero me olvido de las otras cosas y comienzo a buscar qué me dice sobre práctica. Lo alimento con otros textos, con el contexto de otras cartas, de otros pasajes, alimento qué debo practicar. Porque cuando nos organizamos en un estudio hermenéutico solamente para conocimiento, para intelecto, para chicanear con los sermones, para dárnoslas cuando estamos haciendo comentarios de que yo sé Biblia, pero no hay un propósito de práctica, yo pienso que se está perdiendo el tiempo. Porque los grandes teólogos, por ejemplo los jesuitas, los grandes teólogos católicos son ateos. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve tener conocimiento de griego, de hebreo, tener conocimiento de Biblia, tener conocimiento histórico y siempre salir usted bien librado en cualquier debate, en cualquier charla, doctrina, eso está en Romanos, eso está todo eso, y que las personas lo admiren si usted no practica nada? Decía, no sé si fue Samuel Millos o alguno de ellos, decía que en un seminario de un prominente profesor, un teólogo excepcional, y que sonriente le dijo, ¿en serio usted cree lo que dice ahí? Dijo, de todo lo que está en ese libro, yo no creo ni siquiera el 30%, le dijo el famoso erudito. Si nos vamos a acercar en ese sentido, no hagamos nada, cerremos y dejemos así. Entonces, número 1, la práctica, ¿cierto? Van a buscar, es cuestión de organizarse, van a buscar doctrina.
van a buscar doctrina. Entonces, ya leí varias veces mi carta, la primera carta del apóstol Pedro, y ya recibí de parte de mi Señor lo que yo debo practicar. Y cuando uno dice que está buscando práctica, ¿qué comienza a hacer, Giovanni? A practicar. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vosotros, maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a su más frágil. ¿Qué es practicar, Gustavo? Entonces ya me manda. Primero que debo ser sabio. Para hablarle, para tratarla, para todo debo ser sabio. Que es un ser tan especial que la Biblia lo eleva. La mayoría de idiotas, disculpen que diga tanto esa palabra, me quieren corregir porque yo digo mucho idiota, pero es que, es que la idiotez, dijo Albert Einstein, de dos cosas estoy seguro, de lo infinito del universo y de la idiotez humana. De la primera no estoy totalmente seguro, es decir, puede que el universo se le encuentre un límite y diga hasta aquí llegó, pero de la segunda estoy totalmente seguro que la idiotez humana no tiene fin. Entonces, por eso me familiarizo con esa palabra, si me la critiquen, no importa. Entonces, los idiotas han dicho, vaso frágil, que la está disminuyendo, la está elevando, la eleva, la sube y le dice, usted tiene que ser sabio, tremendamente sabio, porque ese vaso, ese tesoro que Dios colocó en sus manos, es un vaso tan supremamente frágil, es una joya tan fina, que donde usted haga cualquier movimiento brusco y le trate más, en otras palabras feas, se tiró el vaso. Entonces, que es con delicadeza, como los que trabajan con joyas, con cosas finísimas. No que la bajó, vaso frágil, es un vaso frágil, usted es un vaso frágil. No, la elevó, ¿cierto? Y entonces comienzo a practicar. Bien, doctrina. ¿Están aquí? Sí. Doctrina. Entonces, sabemos que la doctrina son las cosas en las que creemos. La doctrina son las cosas en las que creemos. Siempre tengan en cuenta eso, porque a veces definición de doctrina es un poco difícil. Hasta muchas personas podrían tener definiciones encontradas de lo que es doctrina. Y encuentra uno a predicadores hasta predicando en contra de la doctrina y uno dice, oiga, bárbaro. Sí, entonces, doctrina son las cosas, para el lenguaje sencillo, parafraseando ahora sí, en lo que usted cree. Entonces, por ejemplo, creo en Dios, que hay un Dios, eso es una doctrina. Creo que Dios es infalible, eso es doctrina. Entonces usted diría doctrina de Dios. Creo que Jesucristo es el único Salvador, eso es doctrina. Creo que hay resurrección de muertos, eso es doctrina. Creo que hay una vida eterna, que la vida no se acaba cuando uno muere, eso es doctrina. ¿Quedó claro? Entonces usted comienza a buscar doctrinas. ¿Qué me enseña? Ejemplo, la primera carta de Pedro, ¿qué doctrinas encuentro allá y las numera? Ahora, hace usted su evaluación y dice, esta doctrina la tengo clara, pareciera chocar con otra, como el ejercicio que hicieron así. Usted hace un análisis de esas doctrinas en mi iglesia, por ejemplo. Entonces usted va leyendo la carta y dice, en mi iglesia apostólica cristiana practicamos esta doctrina. Y le escucho a mi pastor Pedro enseñar esta doctrina, le escucho a los demás pastores explicarla. Por ejemplo, soberana elección, y usted dice, parece que mis pastores de la iglesia apostólica no están plenamente de acuerdo con esta doctrina. Va usted haciendo un juicio respecto a lo que es doctrina, ¿cierto? Siguen, esto es de mayor a menor. Esto no es caprichoso, esto es aquí primero y después esto. Porque si usted sabe esto y no tiene esto, es basura, es basura. Usted lo único que tiene es una información de qué es soberana elección, qué es fe, qué es gracia, qué es resurrección. Eso lo tiene claro, pero es basura. Porque no, ¿qué? No practica nada.
¿De qué sirve un evangelio sin práctica? A ver, díganme ustedes, ¿de qué sirve un evangelio sin práctica? No sirve de nada. El católico es extremadamente religioso. Eso no practica absolutamente nada. Son adúlteros, borrachos, ladrones, maldicientes, groseros, de todo. No practican nada en absoluto. Bien, ahora se van ustedes a historia, por ejemplo. Y datos históricos. Hace su lista en su libro de datos históricos. Y se ve aquí, dice, por ejemplo, siendo el año tercero de no sé qué, sucedió que se hizo un censo, es un dato histórico, que hicieron un censo en el año cuarto del rey Herodes, si estaba usted estudiando Lucas, por ejemplo, ¿sí? Y no crean ustedes que de pronto la carta de Timoteo o que Corintios no tenga historia. Por ejemplo, Corintios tiene historia como o sea, todo es historia. Todo es historia, mis amores, porque usted abre la carta de Corintios y está leyendo una historia, ¿cierto? Que encuentra todo eso. Pero, por ejemplo, en Corintios usted encuentra que las iglesias asiáticas, gentiles, se pusieron de acuerdo para hacer una colecta de dinero y enviársela a los hermanos de Jerusalén que estaban pobres. Y que comisionaron a Pablo, a Tito y a otro hermano que no se le da nombre para recoger esa ofrenda y llevarla a los hermanos de Jerusalén. Eso es un dato histórico. Pero en ese dato histórico encuentro todo esto. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes van con pereza y con superficialidad, no les aconsejo. Porque usted para hacer todo esto requiere meses. Requiere trabajo y disciplina para hacer esto. Si simplemente leí 3 capítulos hoy, no le encuentro sentido. Leer 3 capítulos. Me acuerdo tanto que estando en el campo, leí como que 3 libros, arranqué con Job y leí como 3 libros en un día, porque pues no había nada que hacer y estaba haciendo frío, llovinando y empecé a leer y leí como 3 libros de la Biblia en un solo día. Pero ¿eso de qué sirve? ¿De 3 libros qué se le quedará a uno? No, por favor, así no se estudia. Bien, historia, ¿cierto? Esas 3 cosas serían supremamente fundamentales. Estas 3 cosas. No los sobrecargo con más cosas, porque miren, puede salir más. ABCD. Profecía. Pongamos una cuarta más. O sea, yo no sabía que había varias cuartas. Una más, que es la cuarta. Profecía. Y yo esto acá es como profético. Dice Gustavo, esto aquí es como profético, esto no, o se cumplió, no se ha cumplido, pero aquí es como una profecía, ¿cierto? Por ejemplo, va Gustavo leyendo y dice, y en los postreros días vendrán hombres burladores. Profecía. Profecía. Está advirtiendo que ¿qué? Que en los postreros días vendrán. Vendrán indica tiempo futuro, ¿sí ven? Entonces, dejen esas 4. Pero sean ¿qué? Organizados. Cuarto paso. Otra vez platica. Aquí otra vez platica. Herramientas. Mire, nosotros en todo el ser humano sabe que necesita herramientas, en todo. Desde Adán y Eva. Eso de que el hombre de las cavernas y que un día estando allá descubrieron el fuego. Todas esas estupideces y la gente se las cree. Los eruditos de las universidades supuestamente se creen eso. Y están esos locos ahí que descubriendo el fuego, descubriendo las ruedas. No, desde Adán ya el ser humano ya es racional, inteligente, capacitado. Y Dios no le dio nada, le dio la inteligencia, que eso es lo bonito.
Eso es lo hermoso de nuestra voluntad libre. No me gusta la palabra libre albedrío porque no está en la Biblia, me gusta voluntad libre. Entonces el Dios le dijo, mire, ahí está, hágale, todo eso es suyo. Ahí está. No hay cerca, no hay, mire, todo ese planeta es para usted, administrelo bien. Y su capacidad mental. Entonces vamos a sembrar semillas, pero con las manos, se quedó mirando las manos no, nos dejamos las manos. Entonces miró una horqueta. ¿Saben qué es una horqueta o no? Imagínense, deprimente. Una horqueta es un árbol que está así. Esto es una horqueta, ¿no? Sale una rama aquí, sale otra rama acá. Entonces, cortamos, dejamos una parte más larga y una parte corta y quedó con un chocito y comienzo y ya rompo la tierra. Y después comenzaron a trabajar el hierro, ¿cierto? Encontraron que había hierro, encontraron que había todo eso, comenzaron a trabajar y a hacer las herramientas. Y eso sí, el ser humano arranca de cero en progreso, eso no lo contradijo, porque entonces diríamos que entonces de una vez Adán con celular y ¿qué, mamita? ¿Estás allá en el lago? ¿Cómo estás? ¿Cierto? No, ¿cierto? O chateándole, no, entonces sí ha venido de cero en una progresión, se ha venido progresando. Entonces comenzaron las herramientas más sofisticadas, armas más sofisticadas y comenzaron a avanzar y vamos acá con la famosa inteligencia artificial, gravísimo. Hasta que el mismo ser humano se pone con sus mismas inteligencias, se mete la soga al cuello, ¿cierto? Entonces, entonces tenemos herramientas en la cocina y las mujeres, pero como aquí no compran ni un cuchillo ni no sé qué, y eso le están sátira así no se compra ni un cuchillo, no hay una olla express para hacer unos frijoles bien ricos, todo eso, porque sabemos que necesitamos la herramientas. Gustavo, cuando entró en el trabajo de las lavadoras, sabía que necesitaba destornilladores, llaves, que tenía las herramientas, ¿cierto? Y el hermano Leonardo sabe que hay que tener herramientas en el taxi para soltar tornillos. O sea, todos sabemos que necesitamos herramientas. El ruso, a nadie le ocurre llegar a un trabajo de rusa sin herramienta, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo logramos pensar que usted compra la 1960, la Reina Valera, y que usted arranca a leer y que ya es un erudito para púlpito. El hermano Libaniel fue muy sincero y dijo, así como usted está hablando, pastor, y así como yo veo, nosotros estamos en cero, dijo, en cero, ni siquiera, y ya nos entregaron gente en nuestras manos, y estamos totalmente en ceros. Fue sincero, fue honesto. Entonces, en las iglesias somos tan absurdos que pensamos que sin preparación y sin nada ponemos a las personas ahí a que digan burradas. No, así no es. Se necesitan, ¿qué? Herramientas. Ahora, que dijo alguien en una reunión, por eso yo digo que eso es lo que sale de los estudios, que si uno estudia entonces se tuerce de las Sagradas Escrituras. Entonces no es así, por favor, que hay que amar el estudio, que hay que amar el conocimiento, que todo está dentro de un contexto, todo. Asia Menor, Judea, tierra desértica, punto geográfico. Hombre, necesito por lo menos saber dónde está ubicada en el planeta Tierra, dónde está ubicado Israel. Geografía. Necesito saber un poco de eso, no simplemente abrir la Biblia y comenzar ahí a tranca y a mochas, no. Entonces, las herramientas. Bien. Entonces, a invertir. Pero ustedes dirán que para eso está el internet, que pagan un plan caro. Bueno, está bien, entonces paguen su plan caro. Se necesita tener a la mano las herramientas necesarias porque ustedes van a estudiar la Biblia. Ya van a dejar de ser superficiales y simplemente, no, es que a veces ni siquiera culto se trae. Bueno, si no se trae la Biblia culto, pues en semana menos, o sea, gravísimo. Todo oficio requiere herramientas adecuadas para desempeñarlo bien, es lo que acabo de explicar. El teólogo, el estudiante de la Biblia debe contar, pues número uno, con el Espíritu Santo, número uno. Esta no es una herramienta, es como una condición, pero vamos a colocarlo ahí. Si no está el bendito Espíritu Santo, para que quede como más hermoso, más bonito,
Mire, sin él, de una vez, entren fracasando de una vez. O sea, ni siquiera podría llegarse a algo medianamente bueno. Porque ya la palabra dijo en Corintios, las cosas espirituales se ven, se miran, se estudian de forma que espiritual. Por eso, los que no son espirituales, para esas personas, la Biblia, ¿qué es? Un libro que loco, es una locura. Porque no puede discernirla, no las puede discernir. Entonces, lo primero que llenura del Espíritu Santo. ¿Listo? B, la Biblia, porque sería grave que usted no tiene Biblia. Parece demasiado obvio, pero hay cosas que lo dejan a uno aterrado. No, eso es obvio. Y bueno, ¿y qué trajo? No, pues no sé. ¿No trajo Biblia? No sabía que había que traerla. Ah, usted vino un estudio en la Biblia y no trae. Pero esas cosas obvias. Biblia, ¿cierto? Consigámonos un excelente léxico, un libro de español. ¿Cómo se llamaría? Ustedes que saben más. No. Una enciclopedia español o qué, un libro de español. Eso, mamita, eso, correcto. Entonces, gramática. Porque miren, estos errores los cometieron nuestros pastores del pasado sin que yo llegue a ofender a alguien que ha grabado. Podría que alguien escuche y se ofenda, pero que comprendamos que esa no es la idea de lanzar ofensas. Pero fueron nombrando pastores, colocando personas sin hacer todos estos trabajos tan importantes. Entonces, solo a nosotros se nos ocurre que la Biblia no está sujeta a esto, que no está sujeta a eso. O sea, no tiene verbos, no tiene antónimos, no tiene sustantivos, no tiene artículos. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, yo de verdad no necesito conocer nada del español cuando voy a leer un libro que está en español. No, mis amores, definitivamente. O sea, está escrita en español, por lo tanto contiene ¿qué? Verbos, contiene sustantivos, antónimos, sujeto, artículos, todo eso lo contiene acá. Entonces, debo saber qué es un verbo, debo saber qué es un pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pasado, presente, futuro. Debo saber por lo menos. Entonces, esto hay que hacerlo, mis amores, porque ¿cómo vamos a tener un estudio eficaz sin ese conocimiento? ¿Qué verbo estoy leyendo? ¿Es un verbo pasado? ¿Es un verbo presente? ¿Es signo de interrogación? ¿Signo de admiración? Pero si yo no sé qué significa ese palito con un punto ahí, signo de admiración, que lo lea en admiración, ¿cierto? Que lo lea en pregunta. Entonces hay que leer. ¿Sí están aquí? Amén. ¿O no? Entonces, ahora sí. ABC de, ¿sí? De diccionario. Diccionario. Aquí son dos. Bíblico y español. Entonces, el diccionario es indispensable. No arranquen su trabajo que van a hacer si no tienen diccionario. Vuelvo y digo, ustedes dirán, pastor, sobra eso que está diciendo porque tenemos datos caros. Nosotros pagamos datos caritos. Nosotros no somos del prepago, de que usted va y le mete 5,000, pastor. No, nosotros tenemos plancito de 100,000. Entonces, bien, háganle por ahí. Pero si se les va el internet, ¿qué hablan?
que Beatriz quiere que le compren las boletas del diccionario para que se lo ganen y que ya tendrían el diccionario. Ya tendrían el diccionario. Miren, miren, no arranquemos sin diccionario, porque el diccionario es tan indispensable, porque él me da el significado de las palabras. Tomemos otra vez a la persona que ya está en la eternidad. De pronto alcanzo a dudar que esté en el cielo, pero el Señor me perdone. El de los mojicones ya está en la eternidad, pero no sé dónde está. Y dudo que de pronto esté en el cielo, pero no importa. Si él hubiera sabido qué significado en la Biblia tiene la palabra mojicón, hubiera salido con semejante cosa también. Sí. Entonces, no arranquen, ya todos tienen el libro. Yasmincita, ¿qué libro escogió? Mi hija agarró con Esdras de una vez. No, vámonos por lo grande, dijo Yasmin. Leidita, el libro, la carta de Santiago. Beatricita, Efesios. Giovanni, Timoteo. Y le ganó allá, se fue más para arriba todavía, más para abajo. Chavita, Efesios. Gently, carta del hermano del Señor Jesucristo, Judas. El hermano de oro, Jonás, libro de Jonás. La hermana Fanny no ha escogido el libro. Dianita no ha escogido el libro. Andreita, Tito, la hermana Lucía, mi apreciado, honradísimo y respetado Brian, no ha escogido. Brian, Samuel, no ha escogido. Claritas, no lo ha escogido o ya lo tiene por ahí. ¿Sí? ¿Cuál? Ay, Señor bendito. Dios, Clarita, les voy a dar sopa en seco y sobremesa. Sí, Nelsito. Romanos, ay, la carta magna. Bien, felicitaciones a todos. Lo único que les digo es que van a tener trabajo y trabajo pesado, fuerte. Entonces, no arranquen. Me refiero a comenzar a hacer sus notas y eso sin el diccionario, ¿cierto? Entonces, esa parte. Importante, por ejemplo, me devuelvo un toquecito acá. En esta gramática, en este libro de gramática que vamos a comprar o que ya tenemos, es importantísimo porque este libro nos ayuda a la expresión correcta. Y se necesita en cualquier reunión, en el púlpito, en una exposición que demos, que el pastor dice, van a dar una exposición sobre denominaciones, ustedes necesitan expresarse correctamente, ¿cierto? Que van a salir en Facebook, necesitan expresarse correctamente. A veces les escucho y no tengo la delicadeza de pronto de subrayar, de anotar la palabra que está mal dicha. ¿Para qué? Para corregírsela y que la practiquen, que no se dice de esa manera. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Hay algunas palabras recurrentes en nosotros. Ahora, cuando me escuchen a mí una palabra mal dicha, por favor díganme también. No es de aquí para allá, sino esto es de todos. Cuando estoy hablando de la edificación mutua, yo no estoy diciendo que yo los estoy edificando a ustedes, que todos nos edificamos, ustedes me edifican a mí también. Que el Señor nos aleje de la soberbia, todo lo que Él quiera, mejor dicho, porque la soberbia es nauseabunda, horrible en la iglesia. Entonces, corríjame cuando usted diga, pastor, no se pronuncia así, no se dice así como usted lo dijo, se lo corrijo, se pronuncia de esta manera. De inglés no me corrijan porque yo inglés no sé si lo que existe. Yo no sé si lo que existe un idioma que se llama inglés, que porque los monos de la isla de Gran Bretaña lo hablan, y lo hablan en Estados Unidos y en otros países del mundo. Bien, seguimos, Señor bendito, tocó terminar.
Diccionario bíblico, ya dijimos, ¿cierto? Aquí, si pueden, si tienen platica, teológico. Si tienen platica, se compran diccionario teológico también. ¿Por qué? Porque el diccionario teológico le va a explicar qué quiere decir escatología, qué quiere decir neumatología, qué quiere decir a ver, ¿qué otra palabra extraña por ahí? Apologética. Todas esas palabras se las va a explicar el diccionario, ¿cierto? Entonces usted tranquilo. Esto tiene vamos a hacer un poquito de apología, dice Gustavo. Y no se las den de agrandados que ustedes expresan que apología y eso, y sin decirle a la iglesia. Cuando sea una palabra así un poquito como rara, siempre se le dice a la iglesia lo que significa. Pueden que el 99.9 sepa el significado y hay uno que no lo sabe. Y por amor y humildad a esa persona que no lo sabe, hay que decir qué significa apología. ¿Listo? Bien. Si pueden conseguirse el de tipos y símbolos, también consigan. Tipos y símbolos. ¿Es un diccionario? Sí, diccionario, tipo y símbolo. ¿Qué significa una trompeta? ¿Qué significa todo eso? ¿Cierto? ABCDE. F. ABCDE. ¿Sí? ¿Está bien? Yo puse otro. No porque es diccionario. Yo el teológico lo puse en... No, todos son diccionarios. Comentarios. Comentarios. ¿Qué es el comentario? Entonces, pero ya nos toca irnos, mis amores. Ya nos toca irnos. Esto es una Biblia comentada. Esta es una Biblia comentada del pastor John MacArthur. Es una Biblia comentada. Entonces, encontramos aquí en el capítulo 21-24 de Lucas, 21-24 de Lucas, no se pongan a buscar, 21-24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces usted dice, bonito, se escuchó tremendo, pero entonces MacArthur dice, esta expresión es única y exclusiva de Lucas e identifica la era que va desde el cautiverio de Israel en el 586 a.C. en Babilonia. También está en Segunda de Reyes 25 hasta la restauración en el reino de Apocalipsis 20 del 1 al 6, porque él es milenialista. MacArthur es milenialista. Si usted busca el comentario en esta de las Américas, que es de R.C. Sproul, no va a decir lo mismo, porque él es amilenialista. ¿Sí ven? Entonces, todo eso, para mí la iglesia necesita saber todo. Todo. No tiene que haber secretos ni cosas. La iglesia necesita saber que hay doctrinas, que hay contrariedades, que hay denominaciones. Todo necesita saber la iglesia. ¿Y su iglesia qué es? ¿La de nosotros qué es entonces? ¿Sí? Y amar a su iglesia y hacerse matar por su iglesia y defenderla y hablar bien de ella y corregirla también en público. Nuestra iglesia carece de tal cosa, le falta tal cosa, pero con amor. ¿Cierto? No como mostrando de que bájale esta iglesia, no bájale esta iglesia, la que pertenecemos. Ha sido un tiempo durante el cual, de acuerdo con el propósito de Dios, los gentiles han ejercido algún tipo de dominio o amenaza sobre Israel. Es una era que también se ha caracterizado por la concesión de privilegios espirituales
inmensos a las naciones gentiles. Entonces, MacArthur ya hizo su comentario sobre el verso 24 de Lucas capítulo 21. ¿Sí? Los comentarios son buenos, no indispensables. Ojo con eso. El diccionario es indispensable. La gramática es que indispensable. Esto, el comentario no es indispensable, sino muy bueno, muy necesario. ¿Qué quiero decir? Que si Gustavo no tiene una Biblia comentada ni un comentario, será flojo su sermón de ninguna manera, porque es el Espíritu Santo el que lo ilumina y lo guía y su estudio, ¿cierto? Pero no quiere decir que no sea bueno, ¿listo? Pero elevar un comentario a indispensable sería como y sería decir igual que la Iglesia Católica, cuando en la Edad Media dijeron que el Papa era el único que podía interpretarla y que los demás entonces ni se les ocurriera ni tocarla ni mirarla. Si decimos que el comentario es indispensable, daríamos a entender que MacArthur es más iluminado y que yo no puedo hablar nada ni explicar nada sin antes haber leído lo que él dice. Entonces, pues para esas gracias ponemos una grabación, ¿no les parece? Los sermones de MacArthur. Entonces, no es indispensable, porque es gravísimo que uno saque de aquí y lo traiga para acá. Yo puedo sacar de acá que en el 586, eso es un dato, eso es diferente, pero alguna doctrina, por ejemplo, cuando MacArthur dice acá que el cubrimiento es solamente para Corinto, de una vez digo, espere MacArthur, siéntese. Usted es un erudito ya 50 años estudiando la Biblia. Y lo siguiente que dice también es para Corinto, y el siguiente contexto también, y el Nuevo Testamento no será para Efesios, y no será para Colosenses. ¿Por qué solamente esa parte dice que es para Corinto? Yo no lo acepto, no lo acepto. Eso es lo único que es para Corinto. ¿Para qué la meter en la Biblia? Si es una cosa temporal. Ahora, ¿para qué Pablo dice por causa de los ángeles? ¿Para qué dice eso? Entonces aquí en la asamblea están los ángeles, y si las mujeres son alevosas y quieren pasar por encima de la autoridad del varón, entonces los ángeles se están echando agua ahí. ¿Cómo me va a poner MacArthur que era solamente para la iglesia de Corinto? No. Y les recomiendo que la usen con amor. No se van a salvar por eso, pero úsenla. Úsenla porque eso demuestra su obediencia y su amor a las Sagradas Escrituras. Pastor, no está predicando, usted está aquí dando una clase de hermenéutica. Entonces, Matthew Henry, pero yo no sé cómo se escribe. Yo no sé si será así. Yo no sé si será así. Yo no sé. Bueno. Aquí W. M-A-T-H-T. T. A ver. Vea, pastor. Que allá le buscaron. No, pero ¿para qué? Si ya lo tienen ahí, ¿para qué me ponen a mí a sufrir acá? Mijo? Ustedes son terribles. Imagínense, los ingleses son sinvergüenzas, que ahí dice Mateo. O sea, sin falta de responsabilidad, de seriedad. Y esto yo creo que está mal escrito, gente. Está mal escrito, Samuel. Quítenle una E. Esto sobra. Y ahí ya está. Sí, ya, chavita. Matthew Henry, quedamos ahí, mis amores. ¿Ya creyeron esto? Entonces quedamos ahí para que me acuerden de darle los demás comentarios. Valen un billete. Valen un billete. O sea, hay que tener 1.000.000 de pesos. De 1.000.000 para más de 1.000.000. Sí, vale un billete.